Por supuesto, en un escenario como el que generan además los grandes medios de comunicación, que, digamos, promocionan la inflación, promueven esa sensación de que estamos en un palo enjabonado, de que por más que nos agarremos, nos vamos a seguir cayendo para abajo. En ese escenario es donde aparecen las recetas ortodoxas para encontrar el remedio de la inflación. Y dentro de las recetas ortodoxas hay una que ocupa, digamos, la cúspide, que es la famosa teoría del enfriamiento de la economía. Esa teoría parte del supuesto de que en realidad, cuando hay más capacidad de consumo en los sectores populares, hay más presión inflacionaria. ¿Por qué? Porque hay más demanda. Y ellos dicen, bueno, si reducimos la demanda en los sectores populares, entonces baja la presión inflacionaria. Ahora, claro, la gente común diría, bueno, pero ¿de qué le sirve a los empresarios reducir la demanda interna? ¿Es que acaso no quieren vender? ¿Es que acaso no producen para vender? La respuesta es que estos grupos empresarios en realidad lo que tienen en la mira es el mercado externo. Ya no estamos en las épocas donde había grupos empresarios cuya suerte dependía fundamentalmente del mercado interno, de la capacidad de consumo, de la capacidad de demanda de los asalariados. Hoy estamos en un esquema en el que si ellos pueden exportar más carne, si ellos pueden vender más alimentos afuera, más productos manufacturados de origen alimenticio afuera, obtienen más dividendos que si los venden adentro. Y saben que si no hay demanda interna, la diferencia la van a colocar vendiendo a los mercados externos. Por lo cual les interesa poco la mayor o menor capacidad de consumo. Es más, les interesa más menor capacidad de consumo. Porque menor capacidad de consumo significa para ellos salario más barato. Y salario más barato significa para ellos mayor rentabilidad. Por eso la receta que sus economistas, porque son sus economistas, todos estos gurúes del neoliberalismo, en realidad son todos empleados de los grandes grupos económicos nacionales. Otra cosa que hay que desmistificar, porque en la televisión nos los ponen opinando como si fuesen grandes pensadores, gente que desde una posición neutral va dictaminando cuáles son los caminos a seguir en cada momento. Y eso es todo mentira. Son empleados de los grandes grupos económicos, cuando no de las multinacionales. Y actúan como sus empleados, defienden los intereses de esos grupos económicos. Entonces, cuando proponen enfriar la economía por la vía de restringir la capacidad de consumo, lo que están proponiendo no es otra cosa que lo que nosotros ya conocimos en la década del 90, que fue el ajuste económico. El ajuste significa reducir el presupuesto público. ¿Para qué? Para que, bueno, haya menos gasto público. Menos gasto público significa más atesoramiento de divisas por parte del Estado. Las divisas que hacen falta para sostener el funcionamiento de la economía, mientras ellos puedan seguir fugando capital al exterior. Porque un país que no atesora alguna cantidad de reservas suficiente difícilmente se pueda sostener y aguantar los ramalazos que aguanta el nuestro cada vez que estos personajes deciden fugar sus capitales excedentes al exterior. ¿Qué se podría proponer para discutir el tema de la inflación sin tener que enfriar la economía, sin tener que bajar los salarios, sin tener que contener la capacidad de consumo? Y creo que habría que incorporar en la discusión la pata que falta, porque hasta ahora la única discusión que siempre se ve, la única variable que se ve en la discusión son los salarios. Y la pata que falta incorporar en la mesa es la otra variable más importante que los salarios, que es la rentabilidad empresaria. Hay que abrir los balances de las empresas. No se puede seguir discutiendo salario a ciegas. Así como cuando discutimos salario los docentes, lo hacemos sabiendo cuáles son las cifras del presupuesto, del mismo modo hay que empezar a discutir salario sabiendo cuáles son las cifras de los balances de las grandes empresas. Porque cuando veamos cuál es la rentabilidad de ellos y la comparemos con la rentabilidad de otros grupos económicos o de las mismas multinacionales en otros países, y cuando la midamos con la media histórica, entonces vamos a tener nociones si es cierto que no se puede seguir elevando el salario porque la economía se viene abajo.
lo que se puede llegar a reducir en parte es esa rentabilidad desmesurada que obtienen los grupos económicos y que tratan de sostener contra viento y marea. Por supuesto, la extorsión de la inflación es una de las herramientas que ellos tienen, porque en la tradición cultural de los argentinos, habida cuenta de lo que nosotros nos tocó vivir, los que son más viejos con el Rodrigazo y los que son más jóvenes con la hiperinflación de la época de Alfonsín, entonces ellos tienen ahí una poderosa arma disuasiva, porque en términos de nuestra tradición cultural, la hiperinflación equivale a destrucción de trabajo, equivale a destrucción de salario, equivale a mal vivir para la mayoría de los argentinos. Yo creo que hay que demistificar, que hay que abrir los balances de las empresas y fundamentalmente hay que empezar a desenmascarar a estos que hablan desde el Olimpo como si fuesen personajes neutros, que en realidad representan los mismos intereses de los que quieren que nosotros estemos cada vez peor, porque en definitiva ellos quieren estar cada vez mejor.